Se nos va Mundial Tams, chicos. Evi, ¿por qué tenés un sapo en primer plano? No es un sapo, es una tortuga ninja. No, es un sapo. Ah, ¿no es una tortuga ninja? Yo estaba segura que era una tortuga Parecía ninja. una tortuga ninja. 17 centímetros. 47 centímetros. Es mi cabeza. Voy a pedir que todas, por favor, la miren a Tams cuando estemos grabando. Así todas se dan cuenta de cuando habla, por favor. Alguna que esté más despierta. Ah, pregunté por qué hay un oso. El oso es el que nos graba. Craig. Es nuestra mascota. El oso es nuestro productor. Había algo, Evi, hace muchos años que se llamaba teléfono fijo. No, Mercurio retarado me tiene harta. En 3, 2, 1, acción. Aye. Belu. Evi. Maggie. Mel. San. Tams. Sintonizadas. Todo comienza con una pregunta. Así termina esta serie, libro o peli a la que le dediqué tanto tiempo y se volvió tan importante para mí. A veces los finales o los sucesos en medio nos dejan con sabor a poco, nos decepcionan o nos hypean y nos dejan con ganas de más. Es en ese momento en el que surge un sentimiento, unas ganas inmediatas de que ese final no sea el final. Y es ahí donde aparecen las obras escritas por fans, el tan conocido fanfiction. Los fanfics, en corto, existen para llenar ese pequeño vacío que te deja el final de alguna producción con la que te obsesionaste, ya sea porque le querés dar un mejor final o porque querés continuar en ese mundo que te envolvió. Uno lee y escribe para satisfacer una necesidad propia, y si hablamos de historias que provienen de otras historias, podemos decir que los fics están desde que el mundo es mundo. Podemos hablar de cómo la Divina Comedia es un fanfic de la Biblia, que terminó siendo canon, y hasta de cómo novelas conocidísimas como 50 sombras de Grey, After o La hipótesis del amor fueron fanfics escritas en sitios como Wattpad o AO3, que se publicaron y ahora no solo tienen sus películas, sino que también tienen fanfics. Como sea, fanfics, one-shots, social media, AUs, todas son historias creadas por y para fans, destinadas a cubrir una necesidad, a hacer felices a los fandoms. Bueno, en el primer episodio nosotros hablamos de que los AUs se habían unido, pero no solamente existen AUs, o sea, existen más cosas. Y en el episodio anterior, Maggie y Mel nos habían dicho que ellas empezaron haciendo fanfics de Casi Ángeles, ¿no? Sí. En la época de Fotolog. Yo empecé en la época de Fotolog, que tenía un Fotolog exclusivo de Luca y Tefi, donde subía historias. Al principio medio que las escribía por hobby, después las empecé a subir. Obviamente, todo muy raro. Se escribía mucho en ese momento no de los personajes, sino con los nombres de los actores. Te dan muchos fanfic picantes. Y después también hubo otras plataformas, como por ejemplo Artelenovelas, Potterfix, siempre como la onda novela, todo bien escrito, en módulo de capítulos, y siempre Lucefi, obviamente. Lucefi barra vigente. Yo escribía de Simón y Vale, claramente. También empecé escribiendo en Fotolog. Eran igual, escribiendo, era una verga, honestamente, lo que yo escribía, chicas. O sea, eran todos... Es que creo que todos, éramos chicas. Sí, yo tenía, creo que, no sé, 11, 12 años, o sea, y era tipo todo guiones, solamente ¿cómo se dice? Todo diálogo, o sea, no había nada de descripción, era todo diálogo horrible, seguramente con miles de faltas de ortografía, y después pasé a escribir en el blog de Chris, era chris.blogspot.com, era todo ese, de Chris. Todo de Chris. Blogspot.com. Ahí subía también de Simón y Vale. Creo que nunca los terminé igual, pero estaban ahí. Es back in the day. Creo que no existe. El peor tipo de escritora para las fans es ese, tipo, las que dejan la historia en suspenso, tipo, es como, seguilo, porfa. Todavía lo sigo haciendo. Por ahí debe haber alguna fan de Simón y Vale diciendo, ¿dónde está el final de este fanfic? Lo relee. Todo culpa de Mel. No, ya no existen. Los de Simón y Vale que escribí no existen. Hay otros de otras cosas que sí he escrito que están ahí. Porque, pero claro, no. Fotolog cerró.
o sea, Fotolog cerró. Hay una manera de recuperarlos. Yo lo estuve investigando para leer lo que escribía a los 14 años. Pero Fotolog cerró y con eso se perdieron todas esas novelas. Yo no me acuerdo ni mi Pero user de Fotolog, imagínate. yo me lo ¿Cómo te acuerdo. vas a acordar tu user de Fotolog? O sea, Hombre, él yo me era tenía- como la recuerdo del mío. identidad en cierta época. ¿Vieron que yo tengo como 10 twitters? Bueno, Fotolog tenía 5. O sea, yo no me lo puedo acordar. Era así, pero con Yo Fotolog. amo hacerme cuentas, muchas cuentas. Entonces, no me voy a acordar. ¿Sabés que yo me recuerdo de mi user? El mío era Lucefi-9, o sea, nada de pensarla mucho. Y me acuerdo que me pasó, después Fotolog, arte de novelas, foros, bla, 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 mutó todo y apareció Wattpad. Y yo en uno de esos arranques que tuve, entré a Wattpad y me puse a buscar historias de Luca y Tefi porque en ese momento lo único que leía era Luca y Tefi. Entonces entro a Wattpad y empiezo a buscar historias. Empiezo a buscar historias y caigo en una y digo, empiezo a leer. ¡Ay, qué copada! Tipo, me suena, me parece que ya la leí esta. A ver, me suena. La había escrito yo. Arre. Y alguien la había subido. Me robó toda la historia. Y me robó toda la historia, chicas. O sea, les juro. Y claro, yo la empecé a escribir. Lo más gracioso de esto, ay, qué copada la historia. Lo Sí, había claro, leído claro, su yo propia me di historia. cuenta. Uno a veces tipo, Amai. escribí varias en Fotolog. Y fue como, che. Y me acuerdo que le escribí, tipo, esa es mi historia, me la robaste. Y empecé a publicar y había toda una comunidad de lectoras Lucefi que me empezaron a hablar y me decían, che, vos sos Lucefi-9. Fotolog ya no existía. Tipo, sí, soy yo. Ay, yo te leía, no sé qué. Y ahí fue como un momento súper raro en Amo. mi vida. Y decís, wow. Aparte, años después, esto fue hace un par de años, O sea, 2, 3 años, 4 como mucho. Bueno, una pregunta, Maggie. Me puse a googlear a ver si encontraba ese Fotolog o algo parecido y me apareció en realidad un canal de YouTube llamado Pasión Lucefi. ¿Sos vos? No, no soy yo. Créditos a quien corresponda. Porque es capaz. ¿Podría hacerlo? No me cabe ninguna duda. Pero no soy yo. A mí igual yo- esto que decía Maggie de que le preguntaron tipo, vos sos tal cosa, me hizo acordar a Abby en Abrilada, que le preguntaban cada tanto tipo, vos sos la de la espuma del Fernet. Tipo, yo no lo había leído al AU de la espuma de Fernet, no tengo ni idea. Pero era como Yo tampoco. una constante, era como, ¿vos sos Abby, la de la espuma del Fernet? Y yo, amiga, sos famosa, sí, en otro fandom. Es que pasa mucho eso, de que trascienden un Sí. montón. Abby es la escritora de Sasha Hijo Marrey, ya no existe. Y ella estaba en el fandom de Larry y escribió una obra, Bola alto, dijo se llama. El hielo para el Fernet. Te vamos a recordar. Yo no leía a Larry, entonces no lo conocía. Pero Un minuto de sí. silencio para Sasha y José. Un minuto de silencio para los fics que ya no existen. Diga, yo creo que perdimos más perdiendo Sasha Hijo Marrey que en la biblioteca de Babilonia. Era tipo oro en polvo. Oro en polvo. Yo cada vez que le decía, Ay, me duele. ¿Puedo decir algo? Sí. Calderone, ahí tenías el comienzo de la segunda temporada. Te Era juro. perfecto. Era perfecto. Capaz, ¿quién dice? en una de Capaz, esas. en una de esas No, nos yo sorprende. Todavía existe la segunda temporada de Maggie. Mi segunda Bueno, temporada. pero Maggie, vos habías dicho Wattpad. Yo me acuerdo que antes de encontrar Wattpad, había otros foros. Vos nombraste Potterfix. Yo no estaba en Potterfix, pero yo estaba en dos. Uno era web novelas, que ahí todavía existen varios de mis fanfics. Y ahí era cuando yo escribía los famosos fanfics con rayita, que no sé si alguna de acá también ha escrito. Los míos eran de Niall Horan y tú, y Logan Henderson y tú, porque yo ya estaba en mi época One Direction, Big Time Rush, yo muy fan de ambas bandas. No llegué a ser de 5 Seconds of Summer, porque también era muy fan de 5 Seconds of Summer, pero yo lo subí ahí y después encontré Wattpad. Y ahí empecé a subir también en Wattpad. Por suerte ya no existe ninguno.
pero empecé también en Wattpad. Me encanta que Mel siempre demuestra que es multifandom. O sea, Mel es multifandom. Te saca, tipo, Yo soy muy 84. Yo empecé en Blogspot, o sea, en los blogs, tipo blog normal, ahí me acuerdo que una chica subía, no me acuerdo bien qué era lo que subía, pero vieron que los blogs empezás primero como por lo último y como que es medio raro cómo se arman Sí, Las entradas van al las revés. entradas al revés. Entonces era como que tenías que ir, era distinto, era un chino. Después de ahí yo también empecé a escribir en blog y después sí entré a Wattpad porque me dijeron, che, entra a Wattpad, qué sé yo, y ahí un universo Es que nuevo. Wattpad está muy bien, o sea, está muy bien armado para escribir y para tenerlo ordenado y para poder leerlo. A mí lo que me pasaba con lo que Mel decía de Rayita, que yo lo hago como diferente en cierto punto, porque en la mayoría de los abus que hago, o fix, yo meto un personaje que siempre es basado en mí y lo pongo de pareja con quien yo quiero que esté, y así sustantivamente, que Mel sabe cuál es Margarita. Sí, yo lo sé. Yo la amo encima. Yo la amo. Top Ana 10 Catalina personajes. Tarragón de la Olla. La necesito. Qué Yo necesito que exista en el mundo de Margarita. Es aparte tipo, yo siempre aparte lo que hago es eso, como juntar, como que esa persona junta a los personajes que quiero juntos. O sea, Cata, Shipper Marrey. Vení, anda con Rey. Vení, anda con Rey. Es verdad. Así. Por eso la amo. No, es muy copada. Bueno, vos haces eso y yo les doy enfermedades a todos mis protagonistas. Cositas que pasan en todos los fandoms. Es así. Cada quien tiene lo suyo. Pero, vieron que decíamos que Mel es multifandom. Y eso es lo que está bueno porque los AUs, FIX, como quieran llamarlo, están en todos los fandoms. No es que están en uno solo o que es ahora lo que sucede con Margarita en los AUs, pero suceden todos. Pero, de todas maneras, los FIX y los AUs, hay cosas que tienen que ver y hay cosas que no. Yo voy a decir así. Yo entré a los AUs. ¿Qué es un AU? Claro, yo entré a los AUs muy acá en el tiempo, porque yo nunca leí fanfiction. Lo que iba a decir recién era que cuando en la época de que se escribía en blog, yo lo que leí en blog, que leí muy poco, no era fanfiction, era novela. Entonces, por ahí yo no tengo tanta cancha. Para mí, en un momento entré al mundo de los AUs y entré al mundo de los AUs. Bueno, yo por ejemplo leía por Facebook y yo las veía como novelas, aunque eran con TN, Rayita. Y por ejemplo, que no me di cuenta, años después supe, me leí toda la saga de Hash Hash con Saint Mike y Rayita, o sea, yo. ¡Ay, amo! ¡Amo! Eres mi ángel. Vale, esto ya lo hemos dicho, pero ¿qué decían ustedes, tipo, cuando TN... Yo iba a preguntar lo mismo. No decía mi nombre, es más, tipo, por ejemplo, y si decía TN se acercó, yo decía, me acerqué, como que lo leía como si fuera yo la que lo estaba, o sea, sí, porque si no era como, nunca pude decir TN se acercó, cuando se pusieron a hacer los chistes de Rayita, y se hacía él, no soy Rayita, y no soy la chica única y diferente, y me maquillo y me pongo lo primero que encuentro, ahí sí como que era tipo, Rayita lo hace, pero cuando era tipo TN y tú no, yo leía también en Instagram, que se ponía la fotito y abajo se ponía todo el texto. ¡Ay, no sabía También. eso! Bueno, en YouTube también. No. Paren, hay en TikTok ahora también. Sí, en TikTok. Bueno, hay un montón de escritores que salieron de TikTok. Busquets, Yo pienso que el nivel de cognitivo igual. Ay, yo no sé si vieron que hay un tren ahora en el que en TikTok funan o hacen algo a TN o Rayita, como le quieran decir. Y tipo, no sé, dicen, en un video dicen, mi jefe mirándome mal porque usé el mismo vestido que Rayita en la, no sé, en la ceremonia de inauguración de la empresa, ponele. Cosas así, o sea, y es muy gracioso. Yo creo que vi como era un live, tipo TN haciendo un live diciendo, no, yo no estuve con tal, yo esto, aquello, tipo, eso. Y no nuestros nombres. Es que una aprende con el tiempo. Es que yo pensaba eso, tipo, yo no llegué a leer eso. Y el nivel de cognitivo que hay que tener para ir leyendo y asociarte con tu nombre, y eso de que decía, tipo, me acerqué.
es tipo, más fácil leer TN, se acercó, es como, no sé si yo podría dominarlo en este momento a ese cognitivo de organizar de que TN soy yo. Es como despersonalizarse y personalizarse, es rarísimo. Opino, A mí me recostaba, se decía Evi TN. más, opino que hay que hacerle un fanfic a San de ella y Tom Holland para que lo lea Me y encanta. entienda lo que nosotras sentíamos cuando leíamos tal famoso y tú. Ay, me emociono de solo pensarlo, me lo tienen que escribir, ahora ya está. Era re emocionante, boludo. Ya lo prometimos. Después empezaron a hacer que tipo, ya como que nosotras éramos el personaje, no era tipo TN, sino te acercaste y lo tomaste de la mano, le diste un beso. ¿Y se acuerdan Sí. que en Facebook pasaba que les daba mucha paja describir, por ejemplo, la ropa, y te ponían el link con la ropa que usaba? De Polybor encima. Yo hacía eso. El link de We Hear It. Yo solía hacerlo eso. Pero retomando lo que decía San de AUS y FIC, estaría bueno ver cuál es la diferencia bien entre uno y el otro. Porque, por ejemplo, yo escribía novelas cuando era la época de Casi Ángeles, yo escribía novelas, para mí eran novelas. Después, cuando entro en Wattpad, ahí mutan un poco para Fix, pero siempre todo muy narrado. Los AUS no son tan narrados y son un poco diferentes a lo que había antes. Claro, es que AU, a ver, viene de Alternative Universe y se lo acorta porque cuando empezaron a subir en las redes sociales en inglés, más que nada en Twitter, eran social media AUs. Entonces era universo alternativo en redes sociales, donde todo sí o sí tenía que pasar en redes sociales, no había narrados. Entonces todo lo que pasaba era en posts de Twitter, Instagram y demás, donde los personajes cada uno tenían como sus redes. Después empezó a agregar la narración también, pero se lo acortó a AUs para no tener que poner todo el social media. En inglés todavía lo siguen poniendo igual, porque cada vez que leo alguna U en inglés lo dice. Pero sí, ¿Qué AUS ahí está como la... en inglés? En inglés, de Percabez, más que nada, de Percy y Annabeth. Ahora capaz que vaya a leer igual el de Mike y Eleven, porque vi Stranger Things. A mí me Claro. gustaría leer en inglés con fluidez para poder leer los AUs de Merlina y Tyler. Porque hay solo en Ay, inglés. creí que ibas a decir Marlene. ¿Qué escribían en inglés, Marlene? Mirá que va a poner así un fanfic Marlene, tipo, sí. Me preocupa más pensar que podría leer Marlene, o sea, tipo, ¿en qué universo paralelo? Está bien que estamos hablando de universos alternativos, pero me parece que en todos los universos seríamos Marrey. Obvio. Sí. Creo que o sea, en realidad nos quiso decir otra cosa. Y en algún universo ganamos. En todos vamos a ganar. En todos los universos ganamos. No hay chance que no ganemos. canon, menos en Yo soy agarrada al poste, tipo, siempre fue el plan, siempre fue el plan. Adelanto de ayer que hay Marvel. Yo iba a preguntar algún fanfic que hayan leído, tipo que sea conocido, de algún fandom, tipo El chico de los CDs, o el que era Boulevard, que después hizo Boulevard, que era con Luke, de 5 Seconds Summer, algún otro por ahí. Ah, ese creo que lo leí. Porque me leí Que todos sean- los de 6 Seconds. Que sean conocidos en el fandom o que se hayan publicado, porque no es lo mismo. After. No, o sea, por ejemplo, El chico de los CDs no sé, creo que no se publicó, pero es muy conocido. El chico de los CDs. Yo estoy entrando Pero a Boulevard ver mis lecturas. no se conocía, creo, como otro libro. O sea, el chico de los CDs es terrible en el sentido que es terrible de lo que te hace, ¿no? Está muy bien escrita, es una gran historia, te destruye. Yo no lo puedo olvidar. Ah. La verdad que sí. Y la escritora es argentina. Yo no podía Sí. creer. Sí, es increíble. Un minuto de silencio para el Harry del chico de los CDs. Ay, spoileaste, tonto. Fanfics conocidos de fandom. Bueno, yo tengo uno que lo tengo en Word. O sea, a mí me lo pasaron en Word, que era de Casi Ángeles, era de Mari Tiago, y en el fandom de Mari Tiago era muy conocido, y era larguísimo. Se llamaba Entre Geografía e Historia, y era muy conocido back in the day. Pero yo creo que los más conocidos que tengo son por ahí del fandom de One Direction, en Wattpad, tipo los gemelos Styles, oído,
en el fandom los gemelos Styles. O los trillizos Styles, también había uno de trillizos. Ponele, yo quiero ese universo, pero mucho Twitter, entonces, por ejemplo, he escuchado hablar de eso. O sea, he leído en Twitter sobre eso, sobre los trillizos Styles. Sí. Bueno, Harry tiene un montón. Harry tiene un montón de fanfics que se han hecho libros incluso. Bueno, After. Sí, el que salió Yo estaba- ahora. Yo estaba en Las de la del Wattpad boxeador también. cuando estaba de moda After, cuando se escribieron los 2 primeros libros ahí en Wattpad, y que no entendía por qué les gustaba tanto, porque la verdad yo leí 2 capítulos y dije, Yo me había comprado After y le llegué al capítulo 10 y nunca lo pude seguir porque no me gustó. Yo leí todo After. La película esta que se hizo ahora, The Idea of You, ¿no es un fanfic de Harry también? También, The Idea of You es un Sí. fanfic de Vi la Harry. película, no lo leí. Sí, sí. Sí. La protagonista es Anne Hathaway. Que la película de Anne Hathaway era un fanfic de Harry Styles. O sea, es igual, esa es la madre Sí, que es la de la madre. Sí, que le escribió, realmente es madre de una fan. Sería increíble. No sé. ¿En serio? no sé si es creo una que madre, no. no sé si es madre, pero es más grande. Tipo, es una chica más grande. Increíble. Ah, es como mi video de los 30, tipo. Claro. Claro. La otra, que también es uno de... Yo lo leí, ahora va a salir la película que una de las protagonistas, película serie creo que es, una de las protagonistas, bueno, es Agus Bernasconi con Abril Chapó, que está en Margarita, que es muy bueno, yo lo leí, muy bueno. El segundo libro, a la mitad, estás como todo resuelto y dices, falta la mitad del libro, ¿qué va a suceder? O sea, no puede, o sea, ¿qué? Y sí, quilombo, obviamente. Y después tengo otro que no tiene que ver con Harry Styles, pero que es muy conocido en el universo de Harry Potter, que es, se llama All the Young Dudes, que es sobre los merodeadores. Son varios libros, son creo que 3. Y habla sobre la época de los merodeadores y obviamente hace como un vínculo entre Remus y Sirius. Eso no me gusta mucho porque yo soy súper fan de Remus y Tom, pero es muy conocido en el universo Harry Potter. Habla mucho de la época de los merodeadores y eso hace también que muchos fanáticos pidan y le exijan a Rowling que haga alguna serie o algún libro sobre la vida de los merodeadores para saber cómo eran ellos. Claro, para que sea algo canon, porque también tiene eso, porque muchas veces los personajes de los House, por lo menos en lo que he leído yo, no tienen exactamente la personalidad del canon. Porque hay diferentes, o sea, por lo que yo entiendo en mi poca expertise, hay algunos que son canon diversions. Corregime, Mel, que vos sos la que habla inglés. Canon Divergence. Sí. Ese. Ahí ponen muchos igual. Canon Divergence, Canon Compliance, Canon diferentes, porque tenés, bueno, dentro de lo que es el canon, también tenés Canon Divergence, Canon Compliance, después, bueno, tenés universo alternativo, que es cuando no sigue nada de eso. Entonces, como que hay diferentes tipos de fanfics en ese sentido. ¿Y el segundo que dije, qué sería? Canon Compliance es cuando sigue el canon. O sea, ponele, no cambia mucho, sino que agrega la historia, por ejemplo. Esas son las clases de Compliance que yo he visto. Ponele una historia de Pita y Katniss después de los juegos, de cómo sigue su vida, sería Canon Compliance porque sigue la historia, pero rellena un poco en lo que es la vida de ellos. O canon, a diferencia del Canon Divergence, que es cuando uno cambia, por ejemplo, que Margarita se quede con Rey en vez de con Merlín en un fanfic. No, discúlpame, te voy a corregir lo que acabas de decir, Mel, porque no vamos a permitirlo, porque el canon Compliance es Margarita con Rey, porque Margarita va a terminar con Rey y ya todos lo sabemos. Hablo de la primera temporada, Maggie. En la primera temporada. No, la primera temporada tampoco terminó con Merlín. Terminó secuestrado. Bueno, pero se entiende a lo que me refiero. Son Canon Divergence, bueno, porque para mí, por ejemplo,
por ejemplo, mi fic de la segunda temporada de Margarita es Canon Compliance, porque sigue la historia canon y ella termina con Rey y somos todos Son felices. felices, qué familia linda. Yo quería agregar que hablando de que querían pedir que varios fans de Harry Potter le piden a Rowling que haga lo de los Merodeadores. Una que supo hacer eso muy bien es Susan Collins con los Juegos del Hambre. Sí. Se ganó mi amor, porque la verdad que la hizo muy bien. Está muy bueno como lo hizo, sí. Yo voy a hablar de conocer un AU muy famoso dentro de un fandom. Yo estoy leyendo uno que es una trilogía que se llama The Price. Yo, como les contaba hace un ratito, entré al universo de los AUs muy tarde en mi edad. Los descubrí hace un año exactamente, o sea, ponele, no sé, octubre del 2024 descubrí que existían los AUs. Como conté antes, empecé leyendo, no sé, el de los churros, bla. Enseguida caí en los pimpollos, que acá tenemos a nuestra autora de los pimpollos. Y también tenemos a la autora de The Price, que es uno de los AUs bastante más conocidos. La misma persona, o sea, de aquí escribió la No es que tenemos dos. la La que está misma. nombrando es toda la misma persona. Son dos personas distintas en mi mente. Son dos distintas. Si no querés a los pimpollos, decilo, San. Yo no es que no los quiera a los pimpollos, de nuevo. Yo los respeto muchísimo. Pero llega un momento que son tan amorosos entre ellos. Yo digo, ok, listo. Ya está, ya se amaron un montón. Pasemos a otra. Son aburridos. No, Una yo paso, por los favor. quiero a los pimpollos, pero no son lo que yo quería. Nada, los amo, no me miren así. ¿Qué estás diciendo, Tamara? Retirá lo que dijiste. Estamos todas haciendo lo No, mismo. amo los pimpollos, pero yo los quería desarrollar distinto, pero en la historia de los pimpollos me pasó muy parecido a lo que me pasó esta vez, pero me dejé llevar mucho por lo que me decían, por las opiniones. Era tipo, que no se peleen, que no se peleen, que no se peleen, entonces no los hacía pelear, pero lo necesitaban, tipo. Yo siento que los pimpollos no tienen personalidad, es como, su personalidad es que se aman el uno al otro, listo, eso es todo. A mí me Claro. encanta que esa sea su personalidad. No, a mí me pasa un poco con los pimpollos esto de que ya me comí el chiste de que soy la hater número 1 de los pimpollos. Entonces cada vez que puedo hacer un chiste sobre que soy la hater de los pimpollos, lo hago. Veo la oportunidad y la tomo. Disclaimer, amamos a los pimpollos. Nos cancelaban por odiar a los pimpollos. Los amo. A la autora cancelaron. Yo tengo fe que algún día el especial de Navidad va a terminar. Yo tengo fe. No va a suceder. No, ¿Cómo va a obvio que terminar? lo murieron. El especial de Navidad is dead. El pobre especial de Navidad. Murió el especial de Navidad. Me duele. Me quedó Ese uno tema que no es hablo. tremendo, que es 50 sombras, es un AU, digamos, de De Crepúsculo. Crepúsculo. Un fanfic de Crepúsculo. Un fanfic, sería. Me quedé con esa ahí, un fanfic, perdón. Está bien, ya AU. Me vuela la cabeza. Hay un fanfic muy conocido en el fandom de Teen Wolf que se puso muy de moda, que era una chica. Ahí no sé bien cómo sería, porque en realidad es una persona que entra nueva, con la trama ya media armada, pero es como que cambia todo. Está muy bueno. Hizo también una trilogía, se llamaba Run, y no me acuerdo bien qué más, y estaba bueno. Pero cambiaba varias cosas. Era como hacer de vuelta la serie. Y a veces hay que arreglar cosas. Hay que decirlo, cuando los escritores la cagan, hay que arreglar, los fans tienen que arreglar las cosas. Total. O sea, Cuando Cris Moreno. Es que ese es un poco el propósito de los AU. Hacer la realidad que vos querés leer y que te gustaría que sea realidad. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que leyendo tanto Saúl Marrey, ya que San nombró lo que es The Price y los pimpollos, que son AUs que escribió Tams, que son Marrey. Por ejemplo, que Jano no sea el mejor amigo de Rey, para mí es una locura que no la puedo concebir. Y los chabones ni se hablan en la primera temporada. Pero para mí es canon que son mejores amigos. ¿Qué sé yo? No comparten ni escenas en la primera temporada. En el tráiler están juntos. Si se cruzaron 2 veces. comparten, creo que hubo una final. Que están, cuando están
Te vieron en el cumpleaños de Seki, punto. Y nada, y otros que tampoco comparten escena y ni siquiera se hablan y aún así están shipeados. Bueno. O sea, Alaska no habla, tiene 3 escenas y sin embargo es uno de los ships más Bueno. fuertes con Única. O sea, pobre Alaska, bueno, por ejemplo, Alaska, pobrecita. Alaska tiene una personalidad tan particular en los AUs que va a ser rarísimo no verla con esa personalidad Sí. en la serie. Una personalidad muy fuerte, Alaska, en todos los AUs. Es como que un poco supongo que es la personalidad que percibimos de Anto, que la trasladamos a Alaska como la imaginamos. Pero yo la otra vez decía, había gente que en el tráiler no identificaba al hermano de Merlín, que es el hijo de Agustina Cherry. Y yo decía, Ali. tipo, paren, el Ali tuvo más diálogo que Alaska. A ese nivel estamos hablando. Re. Por ahí tuvo menos tiempo de pantalla porque Alaska siempre está como ahí. Ahí, dando vueltas. Ella es como el verbo y está. La analogía me encantó. Pero Ali tiene más diálogo y tipo, está bien, también convengamos que Ali creció físicamente mucho porque era muy chiquito en la primera temporada. Pero tiene la misma cara que Agustina Cherry. O sea, es igual, ¿lo ves? Y es Agustina Cherry. A mí me costó mucho ubicarlo. Claro, sí. Otra, única, en los AUs, no es tan mala. Es verdad. Es muy pocas veces la mala. Se ve que como que en algún momento nosotros dijimos, che, bancada, no la hagamos tan mala, no, porque bueno. Lavémosle un poco la cara ahí. A ciertos les pusieron la bandina y a otros les pusieron Erosen, ¿viste? Como... Lo que pasa es que es un poco eso, cada uno que cuando escribe una U le puede dar la personalidad que quiera a los personajes. Por ejemplo, en mi caso, en la U que escribí del universo Marrey, Merlín es un personajón. O sea, top 3 mejores La personajes. amo, Merlín. Mercho es todo lo que está bien. ¿verdad? Pero no tiene absolutamente nada que ver con la personalidad del Merlín canon, digamos. Claro. Es verdad. Merlín bueno y que lo amamos es el Merlín de Mel, de ese AU que tiene abandonado. También. Pobrecito. Yo lo quiero mucho. Yo quiero mucho a todos los personajes, porque ninguno es malo. Pero, ¿por qué los haces sufrir así entonces si los querés? Y por eso ninguno es malo, porque ya suficiente sufren como para encima que uno sea villano. Igual es muy particular, porque en el AU de Mel, que si querés decir el nombre Mel, porque yo no lo voy a poder pronunciar. Se llama Before I Go, como la canción. En el AU de Mel, creo que es uno de los pocos AU Marrey que muchas de las lectoras no lo quieren a Rey. No lo permito. O sea, Es verdad. No entiendo por qué, igual, no entiendo por qué. Igual ya lo están queriendo más, pero Yo lo amo. igual casi, Yo lo defendería si me huyera. igual muchos reyes han sido odiados. Sí. Muchos reyes. sí, Sí. puede ser. El rey famosito ha sido odiado mucho Amo también. porque Evie tipo nos hace no, porque ella nunca odia a Rey, tipo, Rey descuartiza gatitos. Está perfecto, dice. Es verdad. No me importa. Algo habrá hecho de gatito para Yo hacerme descuartizar, ¿Sí? A mí lo que me pasa es que yo soy bastante de defender Es a más, todos. de paso, Fue que la funaron también a Evi. ¿cómo? Ahí fue que te funaron también. Y dijeron que estabas obsesionada. Sí, me funaron por defender a tu rey. A tu rey. Yo, al rey de los tarados, Sí, yo lo amo. rey famosito tuvo Yo lo amo. muy Y acá voy a hacer un disclaimer sobre esto. ¿Yo saben por qué lo defiendo tanto el rey de los tarados? Porque Margarita hace lo mismo que hace Rey y se ofende cuando Rey lo hace, pero cuando lo hace ella está bien. Por eso lo defiendo al rey de los tarados. Y segundo personaje que voy a defender de The Price, y esto va para todas las chicas que nos escuchan, Daisy. Yo voy a defender a Daisy. Siempre. Sí. Y agarrame porque también te defiendo a Merlín. Pensé que iba a decir Alaska. Bueno, pero Alaska ya la Estoy la muy de vuelta. defender. Alaska Pero yo por la eso, pero defiendo. de- En The Price Voy a decir, siempre para, defiendo a Alaska. puedo hacer un comentario que se lo dice a Tams el otro día, que es algo que hizo, que a mí me encantó, que en las tres partes hay un personaje al que odiamos más. O sea, una de las villanas, entre comillas, de las antagonistas que odiamos más. Y no siempre es la misma, porque en la primera fue Alaska,
que la queríamos bajar con todo. Y ahora la amamos. En la segunda fue Daisy. Y en la tercera, ahora, es Julieta. O sea, las tres, una diferente. Merlín fue continuo, pero en todas hay una diferente. Y eso es re difícil de lograr. Está buenísimo. Porque encima la transición fue muy natural. Cómo pasamos de odiar a una a odiar a la otra fue muy natural. Bueno, yo no me di cuenta al momento. Yo voy a decir, porque voy a enfrentarme a Maggie, yo voy a decir que yo a Rey de los Tarados lo amo desde el día 1, pero soy la primera en salir a criticarlo. Y además me voy a enfrentar a Maggie por esto. Porque Rey de los Tarados se las mandó una tras otra. Yo entiendo que Margarita hace lo mismo y se ofende. Pero cuando Margarita hizo la mitad de las cosas que hizo Rey, le cayeron un montón. Y ahí fue cuando yo dije, yo soy de mamá y papá, pero esta vez voy a defender a mamá. Porque la verdad es que se están yendo al carajo. Eso lo banco. Y ahí hubo una recontrapelea en Twitter. Y ahí la cancelaron a Ivy. Los fans se zarpan, siempre. En todos los fandoms pasa. Pero los fans se zarpan a veces, incluso con los fanfiction. Es que sí, a mí lo que me pasa con The Price es que yo como que a todos les encuentro una razón de. Por eso defiendo tanto a Alaska, cuando muchos la odian y se acuerdan de lo que hizo en la primera temporada de The Price, que tal cosa, que tal otra. Pero yo ahora la entiendo. A Daisy me pasa, que yo también la súper entiendo, porque pasa y me parece que es súper orgánico y que todos los personajes, es lo que a mí me parece más hermoso, que todos los personajes son humanos y todos se equivocan y a todos les pasan cosas. Y aunque hay mucha falta de comunicación, que de hecho lo que pasa entre Mar y Daisy es pura falta de comunicación, no es que lo hacen de malos, por ejemplo, a Daisy le critican mucho, fue a trabajar con el equipo de Rey. Sí que fue a trabajar con el equipo de Rey, pero no tenía trabajo. Mar no le está dando trabajo. Y del aire no se vive, mis amores. Entonces, ¿podría haber ido a trabajar a otro lado? Sí. Pero Rey es una artista de una talla increíble y era una oportunidad para ella estar ahí. Ahora, ¿hay cosas que se podrían haber evitado? Sí, ella no actuó de la mejor manera. Pero bueno, se la vi. Claro, no. A mí lo que me parece genial de The Price es eso, que tiene grises. Todos tienen grises. Entonces, bueno, de todas maneras, nosotros ahora, bueno, qué divertido, qué lindo Alaska. Igual yo estoy como, che, Alaska puede ser que se la haya mandado. Seguro. Entonces es como... Ojito con Alaska. Yo todavía estoy como... Alaska, chicas, ojito con le Alaska. decíamos Trolasca, Alaska. ¿Se acuerdan? Al principio le decimos Sí. Trolasca. Tipo, y en un momento cambió a Alaska, por favor, basta, ay, pobrecita. Igual siento que nosotras estamos hablando muchísimo de The Price. Eso es lo que estamos pensando. Que hable la Porque autora. estamos yendo mucho a un nicho que la gente que no haya leído The Price y nos escuche no lo va a entender. Pero yo voy a hacer una pregunta. Yo entiendo que el fanfic o AU favorito de San es The Price porque es de los que ha leído y es el que más pasión tiene. Pero el del resto, ¿vale cualquier fandom, cualquier ship o no ship? Porque puede ser un fanfic que no sea específicamente sobre un ship y sea sobre una serie, una película o libro, whatever. ¿Cuál es su favorito? Bueno, el mío sí es el mismo, The Price. Lo que quiero denunciar es que se hizo un grupo de WhatsApp de defensoras de Rey, de los tarados, y no me pusieron a mí, no me agregaron. Bueno, lo que me parece horrible. Pero bueno, está bien. A las oyentes que estén en ese grupo, por favor, hablen con Evi, porque nosotras somos del grupo de Margoinita Defenders. Yo no estoy en ningún grupo y yo siempre los defendí a los dos. A mí me echaron de ese grupo. ¿Y se acuerdan cuando le echamos a Estoy pensando en mi favorito, en mi AU favorito. Lo que pasa es que yo leí muchos y escribí muchos, entonces como que se me cruzan los cables. Las reglas del boxeador, que lo dije, me gusta muchísimo. De hecho, la que lo escribe es la hermana de Cachorriera. Dato importante. Las maté con la pregunta. No, yo tengo mi favorito. Mi favorito es de... No, de verdad, porque aparte lo que tienen los AUs es que te los devorás. No, yo voy a decir que mi favorito es una Estidia que leí, es cortito encima, y se llama Thanks for Memories, y lloré con ese fanfic. Tipo, lo leí en una noche y cuando terminó el capítulo estaba llorando, pero
un poco tendido y yo dije, puede ser. Y me había tocado mucho. Es más, me volví a hacer una cuenta de Wattpad, además de para escribir, para guardarlo, porque lo quería volver a leer. Es muy lindo. Mi favorito. Pasa que yo no he podido leer tantos como quisiera. En su momento leía mucho de Larry Stevenson. Y me gustaba mucho uno porque a mí me encanta Disney y yo quería ir a Disney World, y ellos trabajaban en Disney World. Entonces me parecía muy divertido eso, como que Harry creo que hacía como de un príncipe y Luis trabajaba como de mantenimiento. Sí. Amo. Y todos los de la banda tenían algún trabajo. Ay, no, era hermoso ese fanfic. Se llamaba como. Ay, ¿cómo era? El príncipe. Ay, no sé, me olvidé. Pero me encantaba. Y después. Ay, no sé, chicas. Siento que leí muchos como hasta la mitad. Después, cuando era chica, bueno, yo era fanática de Justin Bieber y leí uno que se llamaba Si tan solo no fueras tan egocéntrico. Re largo el nombre. Y ese fue como el primero que leí que me obsesionó mal. Y gracias a ese fanfic empecé a escribir fanfic. Tipo, lo plagié básicamente. Y lo peor es que yo le decía a la escritora, tipo, hola, Steffi se llamaba, me acuerdo. Steffi, te amo tu fanfic. Por favor, ¿leerías el mío? Y ella me lo leía, chicas, y era un plagio. Y ella me ponía, Tami, te está saliendo increíble. Tipo, ¡Ay, más ay, buena! re buena era, re. Hace poco la estuve buscando, no la encontré. Pero bueno, y está. Pero la historia era tipo re sencilla, como que Rayita se iba a un internado y ahí estaba Justin. Y Justin era todo recreído, re egocéntrico, y ella era toda inteligente. Tipo la serie esta, Maxon Hall, Ah, sí. era como esa onda, pero internado. Ah, bueno, y ya. Yo desbloqueé un par. En la época de dar telenovelas, que leía mucho Lucefi, estos eran tipo, literal, plagios de libros. O sea, yo leí uno de Lucefi que era como ambientado en la época de la dictadura y con viajes en el tiempo, y a ella se la llevaban y él tipo sabía que se le iban a llevar. Era como medio raro y como que sus líneas de teléfono se cruzaban en el tiempo. Ese estaba muy bueno. Que está inspirado en un cortometraje que la protagonista es Eleonora Wexler. Y después otro que estaba basado en un libro de Colin Hoover, que es Maybe Someday. Este era de Harry Potter. Y el contexto es más o menos que él es un chico sordo que toca la guitarra y ella es una chica que se separa del novio y no tiene dónde vivir, y él como que la mete en la casa, son vecinos, y la mete en la casa para que no esté sola, para que no quede tirada, y se van enamorando. Y lo re tierno, voy a spoilear esta parte porque me parece muy tierno y es muy hermoso, porque él es sordo y no habla, o sea, todo se maneja por mensaje. Pero ellos durante un tiempo se separan y cuando se vuelven a juntar, él practica hablar para decirle su nombre y ella aprende cómo decir te amo con lenguaje de señas. Y es tremendo. Y me da mucha ternura. Oh, Y el tercer recuerdo que desbloqueé, que las lectoras de Wattpad me van a saber seguir, porque hubo una época en la que todos los fanfics eran protagonizados por, no eran fanfics, tipo historias, pero era tipo Bárbara Palvin, Francisco Lachowski. Era como ahí. Tipo, ahí. Eran No ellos dos. O sea, vos fue. estás, mi niñero no sé qué. Francisco Lachowski y Bárbara Palvin. No sé qué, no sé qué. Siempre. sí, Guerra de Vecinos, ponele, o True Colors, o todos esos, y eran todos de Bárbara Palvin. Siempre estaba Bárbara Palvin metida ahí. Porque también Cara es de algo Levine. magnífico. También, que También. tipo o sea, llega un punto en el que por ahí se hacen tan famosos
que obviamente no puedes usar los nombres de los personajes o de las personas reales por temas de derechos, pero se muta el nombre y nace un libro nuevo. Como esperemos que pase con The Price, obviamente. Claro. Mi sueño, básicamente. Todos esperando así. Esperando The Price Mi favorito es muy difícil de elegir porque yo, como ya vengo diciendo muchas veces, soy muy multifandom. Y en todos los fandoms tengo un favorito. Pero voy a decir que es uno de Percy y Annabeth, que está en AO3, que es de un trope que no sé, que es muy de fanfic, y no sé si es como por ahí archimega conocido el trope, pero es, o al menos no, yo no he encontrado en español, siempre los he visto en inglés, los he visto en diferentes fandoms, pero en inglés, y es los personajes de un libro, película o serie reaccionando al material, o sea, los personajes leyendo los libros o los personajes reaccionando a la serie. Amiga, yo Mi sabes favorito, que escribí uno así de Harry Potter. Me hiciste acordar. amo. Mi favorito es uno de Percy y Annabeth, en el que ellos leen, o sea, ellos y todos los que están en el campamento y todos los que son de la saga de Percy Jackson y los héroes del Olimpo, y están los dioses, están todos por una maldición, o sea, como que se meten en un universo, porque es un poquito complicado el cómo llegan a ese punto, pero bueno, se meten en un universo donde tienen que leer los libros y de todo lo que hizo Percy en Percy Jackson, y el tema es que Percy, básicamente la maldición de Percy es que él tiene que revivir todo lo que le ha pasado en esos 5 libros mientras los está leyendo. O sea, lo que ellos leen, él lo siente, básicamente. Y es re heavy. Y actualiza, ya va por el 3er libro, porque hace uno por cada libro. O sea, básicamente cada libro es una temporada. Y obviamente pasan otras cosas, además de leer y demás. Va por el 3º y lo vengo leyendo hace como 4 años ya, porque la mina está en la universidad, la escritora estudia, creo que medicina, si no me equivoco, que es muy heavy, etcétera, y no tiene mucho tiempo. Entonces a veces actualiza 2 veces al año. Y a mí se me ilumina el mundo cuando actualiza, básicamente, y corro a leerlo, o sea, y es muy buena, nada, así que yo lo cuento como mi favorito. Me está sonando eso de una autora que actualiza más o menos 2 veces al año. Ella tomó cositas, ¿viste? Es su favorito y tomó Es cositas. hermoso. Yo no plagié el libro, yo plagié la forma de escribir de la misma y de actualizar. Bueno, el AU de Mel tiene un trope que es muy particular, que en el de Margarita es único. Creo que lo nombramos al nombre del trope ya, no me acuerdo. No, nombramos el AU. El nombre del trope no. ¿Sí era el nombre del trope? El trope, Hanahaki. sí, es Hanahaki, básicamente. Claro, entonces es como muy particular. Y a mí me pasaba esto y algo que dijo Maggie antes de esto, de que los AUs son adictivos y te los devorás. Yo les decía, ok, yo entré a este mundo hace muy poco y el año pasado yo en diciembre estaba leyendo, no sé, 10, 12 AUs en paralelo y a veces era como, nadie actualizó, ¿por qué nadie actualizó? Y me pasaba que bueno, primero los pimpollos que son Friends to Lovers, yo me reenganché, me re gustan, de hecho, eso sí, ya lo contamos en el primer episodio, yo me hice amiga de las chicas por los pimpollos, porque empecé a leer a Tams y en Twitter nos empezamos a encontrar ahí. Pero sí me pasaba que en ese momento había un par que eran como más enemies to lovers o ¿cómo se llama? No enemies, rivals to lovers. Claro, que son más tropes que me gustan a mí, que disfruto eso más tormentoso. Entonces cuando Tams, que escribe hermoso, no es porque sea mi amiga, pero escribe muy, 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 muy hermoso, empezó a escribir
o sea, vino con la idea de escribir un Enemies como es de Price. Yo dije tipo, acá tatúenme porque voy a ser la primer fan de The Price. Y tiene un poco eso, que en los SAUs a mí me parece que hay un lugar para encontrar lo que vos tengas ganas de leer. Tipo, en un momento ese AU quedó en pausa, había un AU de Marrey también, que ella era como una niña protegida y él corría picada, se andaba re en cualquiera, y qué sé yo, y eran medio como opposites. Y también era como eso súper tormentoso y nada, o sea, hay muchos tipos de tropes que también uno cuando empieza a leer más empieza a filtrar por lo que le gusta leer o por los autores que le gusta leer o por los tropes que le gusta leer. Y por ejemplo, yo empecé a escribir uno, si ella se hacía autopromo de repente, que es un trope que por ahí yo no leería. Me parece bien igual porque yo tampoco leería el mío. El AU de San, que el trope sería un second chance en el amor, una segunda oportunidad en el amor, es un trope que para mí es muy difícil de hacerlo bien. A mí, yo amo el AU de San, y es muy difícil para mí hacer que te enganche. Sí, los second chance son complicados. A mí me han gustado pocos, no voy a mentir. Ante todo, lo más importante, no vuelvan con su ex. Claro. El second chance queda muy bien para los AUs. Disclaimer, no vuelvan con su ex. No sale bien. A menos que sean Rey y Margarita. Entonces sí, vuelvan con sus ex. Claro, total. Bueno, el mío también, pero el mío es Strange to Lovers y el mejor amigo del hermano. Bueno, ¿sabes que el mío también es Strange to Lovers? Ese el mejor amigo del hermano me encanta. Tipo, yo me acuerdo que leía uno sobre no los personajes, sino las personas, no lo voy a nombrar por las dudas. Que lo escribía una chica que era tipo. No actualizaba nunca, después lo abandonó, era tremendo. Pero es como que yo estaba todo el tiempo, por favor que se entere Tomás, por favor que se entere Tomás. Que era como que era el hermano de ella. Por favor que se entere, nunca se enteró. No, porque lo abandonó. Sí, lo abandonó, nunca se enteró. Hablar de eso, y es que a las autoras de fanfic le pasan las tragedias más terribles que puedan. Ay, sí. Perdón que no actualizo hace 6 meses, es que me atropellaron, perdí la memoria. Tipo, les pasa de todo. No, una vez vi una nota que decía, me llevaron presa y por fin me dieron un celular para poder escribir y actualizar, así que acá está la actualización. Igual el compromiso, amiga. El compromiso de la chica. ¿Quién contribuyó más a la cultura? ¿La autora de fanfic en la cárcel con un celular o Gramsci con sus cuadernos en la cárcel? No se sabe. Pero hay compromiso. O sea, le dio un celular y se puso a actualizar. Olvídate. Bueno, yo tengo 2 en Twitter. Que uno es actual, que lo tengo medio abandonado por el podcast. Que es el hermano de mi mejor amiga. Y de los que se conocen tipo desde la infancia. Y después los famosos rockeritos, que era una joda y quedó, era un chiste y quedó. Puse la idea y tuve muchos guardados, entonces tuve que hacerlo, que es una Strange to Lovers. Igual, tropes, hay 1000 variedades, hay mucha tela para cortar. No se olviden de sintonizarnos y síganos en todas las redes.